nueva nota para Conexiones Multimedios, Bon FM 89.7 en este caso, y un tema que es redundante y es algo que vamos a charlar en este caso con el invitado del día de hoy, con Martín Gutiérrez. Él es presidente del Ministerio de Agricultura y Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, del área de vialidad. Y vamos a charlar un poco a propósito de, entre otras cosas, lo que tiene que ver con la obra pública y las rutas, y en este caso el trabajo de las rutas que se están haciendo entre Los Hornillos y Las Tapias, el arreglo de la Ruta Nacional 14. Antes que nada, agradeciéndole Martín por este ratito que tenemos, queríamos charlar sobre obras viales puntualmente con usted. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Acá en Tras la Sierra un día extremadamente ventoso. Entiendo de que está en toda la provincia igual. Hola. Hola, hola. Hola, sí, ¿qué tal? Ahí está. ¿Cómo están? Bien, todo muy bien. ¿Nos llegamos a escuchar? ¿Me llegó a escuchar? Sí, sí, perfecto. Le consultábamos, Martín, antes que nada agradecerle este ratito de contacto. Queríamos averiguar, conocer un poco cómo es que está sucediendo la obra vial que se está sucediendo en Tras la Sierra, puntualmente el arreglo de la Ruta 14, ¿no? Cómo estaba encarado este proyecto, y también preguntarle, porque es algo que pasa todos los años, cómo es que se da también las decisiones de ir arreglando las rutas, cómo venía ese proceso. Bien, nosotros desde el gobierno provincial, desde hace ya muchos años, tenemos en marcha un programa de infraestructura muy ambicioso, que está a la vista de todos los vecinos de Tras la Sierra y de cualquier lugar de nuestra provincia. En ese programa de obras públicas hay dos categorías principales. Una es lo que son las nuevas obras, la construcción de nuevas rutas, por caso, accesos a localidades, vinculaciones en lugares que no las tienen, pavimentación de caminos de tierra existentes, y por otro lado, una parte muy, muy importante que es el mantenimiento de nuestra infraestructura vial para que esté en las mejores condiciones, compatibles, por supuesto, con las posibilidades económicas que tenemos en cada uno de los presupuestarios. En el caso de Tras la Sierra, del primer grupo, tenemos, por ejemplo, hace un par de años terminado lo que es el acceso a las calles, una obra importante que se hizo entre La Paz y Loma Bola, o nuevas obras, y también el mantenimiento habitual, entre lo cual cae lo que vos me consultas de la rehabilitación o repavimentación de la Ruta 14, en aquellos tramos donde es necesario. También se está trabajando en la Ruta 15, se está trabajando en este momento en lo que es el camino de las altas cumbres, la Ruta Provincial 34, donde no solo que se repavimenta la calzada, sino que se continúa con un plan muy ambicioso de la construcción de sobrepasos que mejoran sensiblemente la seguridad y acortan los tiempos de viaje, donde llevamos ya ejecutados del orden de los 15 sobrepasos, con de los 90 kilómetros que tiene el camino de las altas cumbres, hay 30 kilómetros que ya cuentan con una tercera trocha, lo cual permite descongestionar de forma muy, muy importante el tránsito, y nuestro objetivo es llegar en esta gestión al menos la mitad de la ruta, unos 45 kilómetros que cuenten con una tercera trocha para mejorar la seguridad. Y también continuamos con lo que es la rehabilitación de las obras que ya están en ejecución, o de las rutas ya ejecutadas. Por ejemplo, en la ruta 14 hemos licitado hace unas pocas semanas lo que es el límite con San Luis y la localidad de La Paz, todo una repavimentación de este sector que así lo requería. Ahí, con respecto a preguntas bien técnicas, ¿no? Uno tiene que ver con el mantenimiento, mencionaba lo del mantenimiento. De eso, ¿de qué depende el mantenimiento? ¿De cómo está la ruta, o es algo medio regular? Cada 6 meses, cada 2 años, cada X cantidad de tiempo hay que hacer mantenimiento. Depende, por supuesto, del estado de conservación de la ruta. Se hace un mantenimiento habitual. Nosotros tenemos una cobertura geográfica absoluta en la provincia. Toda la geografía provincial está cubierta por contratos de mantenimiento de emergencia, de bacheos, donde se hace un pozo puntualmente, va y se repara
este POMPAC, se hace un mantenimiento general de la red, pero aquellos sectores que sí necesitan una intervención más profunda, como será el caso de este que te comentaba en la ruta 14, que requieren algunos tramos una repavimentación, se hace un expediente específico para ese sector y se procede a la rehabilitación de ese tramo donde es necesario. O sea, con esto que me menciona también, la ruta 148 ahora va a ser repavimentada en la parte que va desde Villa Dolores, sería hasta la frontera, hasta el límite con San Luis. No, eso es una ruta nacional, depende de Vialidad Nacional, no depende de Vialidad Provincial. Ah, bien. Y esa era la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo estaban manejando el tema de rutas provinciales, rutas nacionales? Y cómo el usuario de a pie, nosotros, ¿no? Los que no estamos tan afinados con el tema, nos damos cuenta de eso. Porque entiendo de que al final del día el reclamo debe venir para todos medio por igual, ¿no? Si una ruta no está en condiciones. Está bien, pero eso es como que vos sos habitante de Villa Dolores y vas y le reclamás el estado de una calle al intendente de Villa de las Rosas. Cada uno tiene que hacerse cargo de la responsabilidad que le toca y por supuesto de su jurisdicción. Por caso, Vialidad Nacional ha abandonado el mantenimiento, la Nación ha abandonado el mantenimiento y la construcción de obras en todo el territorio nacional. De hecho, han cerrado Vialidad Nacional con las consecuencias que eso trae. Las rutas nacionales se caen a pedazos y cada vez van a estar peor, porque con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, el deterioro pasa a ser exponencial. Al inicio requiere una intervención menor, por lo tanto una inversión de fondos públicos más baja para mantenerlo en condiciones, y llega un punto que después de un tiempo donde no se pone el más mínimo mantenimiento, estamos hablando limpieza de alcantarillas, corte de pasto en las banquinas, la ruta se destruye, se deteriora y el costo de intervención termina siendo muchísimo más elevado que como una intervención temprana. Para ponerlo en una analogía que lo entienda cualquiera, si uno se compra un auto 0 kilómetros y no le hace ningún service, va a llegar a un punto que el auto no sirve más. En cambio, si le hace los servicios habituales, que son mucho más económicos que dejar el auto abandonado y en algún momento va a tener que cambiarle el motor. Entonces nosotros tratamos de hacer eso en nuestra red provincial, de mantenerla en buenas condiciones, de hacer intervenciones tempranas justamente para no tener que ir con un tiempo ya transcurrido de la ruta abandonada a realizar una inversión altísima para recuperar. No es así lo que ocurre con las rutas nacionales, que como te digo, hoy están libradas a su suerte. Bueno, un poco las consecuencias de eso van a empezar a notarse cada vez más seriamente en accidentes y ese tipo de cosas que son dramáticas, ¿no? Por otro lado, las altas cumbres ha generado estadísticamente una baja en los accidentes de tránsito con estos sobrepasos que se dan. Con respecto a eso que mencionaba recién, el plan es avanzar, seguir con sobrepaso. Hemos notado, han dado por ahí en la zona estas últimas semanas, se han hecho sobrepasos sobre todo del Cóndor para el lado de Carlos Paz, sería, ¿no? Ese es un poco el plan ahora. De hecho, en este momento se están construyendo 4 sobrepasos nuevos mientras hablamos. Nosotros en todo momento tenemos contratos donde se está manteniendo la ruta existente, pero también se están generando nuevos sobrepasos. De hecho, en este contrato que yo te comentaba recientemente, que todavía no he firmado el contrato de adjudicación de la obra del caso de la ruta 14, también está prevista la construcción de nuevos sobrepasos en el camino a las altas cumbres. Martín, últimas 2 preguntas y agradeciéndole nuevamente. ¿Cómo están manejándose las otras provincias? ¿Tienen diálogo? Porque entiendo de que esta soltada de manos a nivel nacional en algún punto va a traer consecuencias después a nivel vecino, a nivel coprovinciano, a nivel territorial, a nivel político incluso. Otras provincias están trabajando de la misma manera, sacan de donde se pueda para arreglar las rutas. ¿Cómo vienen manejándose? ¿Hay diálogo con las otras provincias? Porque esto se parece mucho a cuando soltó la educación. ¿Se acuerdan? En los 90 se soltó la educación y después pasaron a la provincia. De hecho, nosotros conformamos todos los distritos del país, 23 distritos, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cuenta con una vialidad, porque no tiene rutas.
estamos todos integrados en lo que se llama Consejo Vial Federal, donde habitualmente nos reunimos todos los administradores de las vialidades del país a discutir las políticas públicas referidas a lo que es la conectividad vial, las rutas. Y es primero de profunda preocupación a nivel general estas decisiones que toma el gobierno nacional de abandonar la infraestructura a su suerte, donde vamos a ver y estamos viendo ya las consecuencias. Las consecuencias, como vos manifestabas en algún momento de la nota, no solo son económicas o del estado de la ruta o el problema que puede tener un usuario de reventar una cubierta. Consecuencias pueden ser catastróficas y merecen vidas humanas, donde cuando uno no tiene la infraestructura en el nivel necesario, se van a producir necesariamente más accidentes y eso va a traer aparejados, lamentablemente, lesiones personales o pérdida de vidas, que es absolutamente irrecuperable. Entonces, primero absolutamente todos los representantes de las vialidades del país, estamos preocupados por esta decisión, pedimos que se revea, creemos que no se puede decir que se cierra una entidad que tiene tantas décadas de existencia como Vialidad Nacional sin un plan de contingencia, decir, bueno, cerramos Vialidad Nacional, pero ¿qué va a ocurrir con las rutas nacionales, que son las que hacen a la integridad territorial de la Argentina? Las rutas nacionales justamente lo son porque es la red principal que vincula a todas nuestras provincias, a todos nuestros territorios, por donde transcurre la mayor cantidad de tránsito, la producción, donde las mercaderías llegan a cada uno de nosotros. Entonces, el hecho de decir que se va a abandonar el mantenimiento, la construcción de obras nacionales nos parece muy desatinado. Y por otro lado, como te decía, siguen siendo de jurisdicción del Estado Nacional, por lo cual nosotros no podemos intervenir como provincia en una red que nos es ajena. Es como que un intendente vaya a reparar las calles del pueblo del lado porque el intendente del lado decidió no realizar el mantenimiento. Legalmente estamos impedidos de realizar estas intervenciones. Claro. Última y de vuelta, pensaba que probablemente se está instalando esta idea o se pretende instalar esta idea de que bueno, se privatizan y que allá donde haga falta mantener una ruta, la misma sociedad lo va a resolver a nivel privado. ¿Cree que esa idea tiene validero, tiene algún tipo de recorrido posible? Usted que conoce más todo lo que tiene que ver con este sector, ¿cree que eso es viable en algún lado o en alguna parte del mundo? Esto es, la verdad que como concepto suena muy lindo, pero hay que conocer la realidad. Dios está en los detalles. La red vial nacional tiene 40.000 kilómetros. De los 40.000 kilómetros, aproximadamente 9-10.000 kilómetros son susceptibles de transferirse al sector privado. Veremos en qué condiciones, veremos en qué plazos, veremos con qué tarifas de peajes, simplemente porque son aquellas rutas, estos 9 o 10.000 kilómetros, donde hay mayor cantidad de tránsito, donde el número de vehículos que pasan puede tornar viable la explotación económica por parte de un privado. Nadie va a invertir recursos financieros para perder. Si una empresa se hace cargo de la concesión de un tramo de ruta es porque busca un negocio, porque busca generar ingresos. Entonces, aquellas rutas donde haya un tránsito elevado posiblemente puedan ser concesionadas. Debemos ver el resultado de eso. Pero los otros 30.000 kilómetros que no tienen tránsito, por ejemplo, la 148 que va desde Villa Dolores hasta San Luis, bajo ningún concepto va a poder ser concesionada porque el flujo de vehículos no es suficiente para pagar con un peaje el mantenimiento o la reconstrucción de esa ruta. Y en ese caso, ¿qué hacemos? Aquellas que son inviables económicamente las abandonamos y que se destruyan y que la gente circule como en el siglo XIX en carretas. O sea, es muy difícil pretender establecer un criterio tan general de decir si la vamos a concesionar al sector privado y que se encargue el mercado de resolver el problema en rutas que hacen a la integridad territorial de nuestro país, que hacen al desarrollo, que hacen al crecimiento. La infraestructura es lo que nos hace civilizados, lo que nos hace progresar, lo que nos hace crecer, lo que trae más progreso a todo el territorio argentino, porque si no vamos a terminar que todos tenemos que vivir en los grandes centros urbanos donde el tránsito es suficiente para que el privado se garantice un negocio y aquellos lugares más alejados, bueno, lo dejamos a su suerte.
Muchísimas gracias, Martín. Creo que quedó clarísimo todo esto. En términos vecindad, vecinos de Tras la Sierra, lo que están llevando adelante ahora es la obra de mantenimiento de los hornillos a las tapias. A los vecinos que nos quedamos ahí esperando o que, otra vez están arreglando la ruta, tengo que esperar en la ruta, ¿qué se le dice? ¿Se le dice algo? Y dice, bueno, ya está. Le dice que se está trabajando por ello, se está trabajando justamente en este momento donde hay menor cantidad de tránsito, probablemente para esperar que en el verano, donde hay un flujo muy importante de vehículos, esa ruta esté en óptimas condiciones y previo a la temporada de lluvia, por supuesto, y puedan disfrutar de una infraestructura de nivel, de calidad, de mayor seguridad en sus traslados diarios, de menor tiempo de viaje y que eso redunde en beneficio de todos. Siempre la infraestructura es una inversión que redunda en beneficio para toda la sociedad. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, muy buenos días. Igualmente. Estuvimos hablando con el presidente de Vialidad de la provincia, Martín Alejandro Gutiérrez, en este segmento de GON FM.